Conversando con Jacqueline. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuándo nos estés viendo. Y bienvenidos aquí. Ya tenemos a Jacqueline, que no estaba perdida, estaba aquí. Buenas, Jacqueline, ¿qué tal estás? Muy Uy, bien, afortunadamente ya superé las dificultades y aquí estoy disponible para que tengamos esas conversaciones tan agradables. Así que buenos días, buenas tardes y buenas noches. bueno, hola, Fran. Hola. Nada, acércate, Sí. que no se te ve, que no se te ve, no se te oye. Bueno, hoy nos traes algo diferente. ¿Qué nos traes? ¿Qué nos traes? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de una especialidad de la psicología, ¿no? El día 24 de febrero se celebra el Día de la Psicología. Y una de las cosas que solemos hacer es divulgar un poco qué es, pero también las diferentes especialidades, que mucha gente no lo sabe, ¿no? Que existe dentro de la propia psicología muchas especialidades. Así que una de ellas vamos a hablar hoy de la psicología perinatal. ¿Y qué es eso de la psicología perinatal? Bueno, mira, la psicología perinatal es una especialidad de la psicología que dedica una serie de conocimientos, hace investigación, dedica una serie de conocimientos y de principios para acompañar a las personas desde el momento mismo que deciden tener un bebé hasta 2 años, los primeros 2 años del bebé. Como es considerado un momento de muchos cambios y un periodo de transición, en las personas, se consideró hace años que era importante, pues, primero conocer un poco más sobre esas etapas, ¿no? Então, nos últimos anos se ha investigado muito mais, por isso também há muito mais psicólogos especializados em isto, porque há mais investigação e mais conhecimento sobre esta etapa. Então, aún é muito desconhecida, é verdade, que se há muita gente que não sabe que existe e que existem psicólogos que têm essa especialização. Eu mesma la he hecho hace apenas 2 años y yo misma como psicóloga he descubierto un montón de cosas nuevas haciendo la especialización, ¿no? No solo de lo importante que es, quiero decir, de qué beneficios podemos tener al tener un psicólogo que te acompaña en ese momento. Y como aquí venimos sobre todo a hablar de paz, una de las cosas que me ha hecho reflexionar mucho es cómo para un paz eso puede ser importante, que es una de las cosas que llevó a que queramos hacer ese programa hoy, ¿no? Que vamos a hablar un poquito también de eso. ¿Por qué a un paz se beneficia tener un psicólogo especialista en eso que acompaña, ¿vale? Entonces vamos a pensar en las diferentes etapas. Cuando una pareja decide tener un bebé, por ejemplo, ¿no? O cuando una adolescente queda embarazada repentinamente, ¿no? Podría ser una experiencia bastante traumática. En el caso de la infertilidad para una pareja también es otra fase que nosotros solemos acompañar, ¿no? Por ejemplo, los procesos de infertilidad o cuando tú estás aún no estás segura si tienes o no un problema de infertilidad, habitualmente generan mucha ansiedad y depresión, ¿no? Eso, los datos nos indican esto. Entonces, un psicólogo ahí puede ayudar a prevenir la ansiedad. Lo guay de la psicología perinatal es que estamos muy acostumbrados a hablar de tratamientos y la psicología perinatal ya tiene una fase muy importante en el sentido de prevención, que de hecho es la parte que más me gusta, ¿no? No es que nosotros no entramos cuando ya hay problemas. La idea es que nosotros acompañemos a esas personas para prevenir problemas, ¿no? Y ahora mismo ya hay un conjunto de teorías que sabemos que, por ejemplo, el nivel de cortisol del embarazo de la madre puede afectar el desarrollo del bebé. No, sí, ya hay una serie de estudios que demuestran esto. Entonces, por ejemplo, acompañar a una mamá para gestionar mejor la ansiedad del embarazo y que esa ansiedad no sea tan alta, ya hace con que tengamos resultados mejores en el desarrollo del bebé. Entonces, la psicología perinatal, ella defiende mucho esto, ¿no? Que si no es esperar tener un problema para poder buscar ayuda, pero es buscar ayuda para no tener o para prevenir ciertos problemas en el futuro, ¿no? Entonces, entramos desde el momento mismo que la pareja decide tener un bebé, sería interesante buscar una persona que te acompañe,
ou quando há processos de dúvidas, um quer ter filho, outro não quer ter filho, nós podemos ajudar em esse momento de reflexão, de fazer avaliações, trabalhar os mitos da maternidade, tão importantes que muitas vezes há pessoas que têm medo de ser madres, não? Eu encontro muitas pessoas com essa dificuldade, porque têm muitos mitos, não? Ou pensam que não poderão, que não serão capazes, ou pensam que é uma tarefa muito exigente, e lo é, não vou dizer que não lo é, mas aún assim podemos ter e desenvolver recursos para poder superar essas dificuldades e esses medos. Em caso de... Y una pregunta, ¿esto hay alguna diferencia de cómo lo procesa una persona que es PAS y una persona que no es PAS? ¿Todo esto? Sí, sí hay diferencias. Nosotros sabemos ya que las personas con alta sensibilidad tienen una tendencia a la sobreestimulación, ¿no? Lo que genera muchas veces que haya también dificultades con los cambios o que en momentos de cambios somos más lentos o tenemos más dificultades de elaborar, ¿no? Exactamente por el tema de la sobreestimulación. Entonces, yo particularmente opino que un psicólogo perinatal trabajando con una paz pode ser especialmente útil, sobretudo para prevenir essa sobreestimulação, não? E ajudar a que esses processos de câmbio se vá assentando um pouquinho mais rápido e, sobretudo, sem tanto conflito. No, eu mesma, quando comecei a estudar psicologia perinatal, me acordei de momentos que eu he vivenciado. Por exemplo, eu he sofrido um duelo em meu segundo embaraço. Eu perdi um bebê com 4 meses e meio já de gestação. E não, em aquele momento não conhecia a psicologia perinatal, não he buscado ajuda. E logo tive um terceiro embaraço que eu he vivido com muita ansiedade. Claro, mi ginecóloga foi super importante, ha sido muito psicóloga, vamos a dizer assim, naquele momento, não? Porque eu entrava, eu me acordo de entrar em cada consulta com muita ansiedade e de sair de aí muito tranquila, que estava tudo bem, não? Pero claro, toda essa antecipação de que poderia passar algo por la vivência anterior, se eu hubiera contado com um profissional em aquele momento, não lo hubiera vivido, não? Então, são processos que eu em aquele momento desconhecia, pero hoje pensando em minha alta sensibilidade, em los medos que tinha, el último mês de embaraço lo vivi com muita dificuldade de dormir, exatamente por el medo, não ao parto em si, que já havia vivido de minha primeira hija, e aí ido tudo bem, pero a que esse bebê pudera não nascer bem, não? Que era, claro, a raiz de los problemas del segundo. Então, esse tipo de vivências a uma paz se lhe queda muito mais que a outra pessoa. Recordar que nós outros pensamos com imagens, não? Então, nós outros quedamos muito mais marcados por qualquer vivência com uma emoção mais forte que outra pessoa. Então, claro, ter ajuda para poder gestionar isso, fazer relaxações, trabalhar com mindfulness, ir substituindo essas imagens, pode ser um processo que te ajude a viver esse novo embaraço de uma forma muito mais sana, não? Sabemos também que o paz tem uma tendência a sobrepensar todo, não? Que se essa quantidade de pensamentos que temos, claro, o embaraço está considerado como uma das fases de maior incertidumbre na vida de uma mulher, porque é real a incertidumbre, tu realmente não sabes, não? Em meu caso, eu havia tido uma mala experiência, pero há muitas mulheres que, incluso em seus primeiros embarazos, têm muito medo de lo que vai venir e desencadena muito medo. Então, poder contar com uma pessoa que te vai ajudando a assentar esses pensamentos e essas emoções e aprender a gestionar é altamente recomendado em el sentido de produzir que tu mesma consigas prevenir essa ansiedade e não cair em uma depressão, não? Fuera que a psicologia perinatal também está preparada para lo que são os transtornos. Há mulheres que antes de ter embaraço já têm determinados transtornos, não? Transtorno bipolar, a esquizofrenia não é tão habitual, pero, por ejemplo, transtorno bipolar, anorexia han sufrido en la adolescencia y el embarazo puede desencadenar algunos de esos trastornos que ya tienen predisposición. Entonces, claro, una psicóloga perinatal también es muy indicada en esos casos, ¿no? En caso de acompañamiento específico de algún tipo de trastorno. No solo hablamos de ansiedad y depresión, también hablamos, hay mujeres y hombres que desarrollan TOC,
a partir de la maternidad y paternidad, ¿no? El trastorno obsesivo también es un trastorno que puede surgir en esa fase, ¿no? Entonces, nosotros defendemos mucho toda esa parte de prevención, que está mucho más conectada a ansiedad y depresión, es verdad, pero también a un tratamiento específico para esta fase cuando esta persona necesita un acompañamiento psicológico por algún tipo de trastorno. Entonces, la psicología perinatal también está ahí, ¿no? En esos tratamientos. Incluso hay mujeres que disminuyen la medicación de sus trastornos para poder tener un embarazo. Entonces, van a estar mucho más susceptibles a desarrollar algún tipo de crisis. Entonces, ahí nosotras también somos fundamentales para esto. ¿Puede estar presente un trastorno de los que tú has dicho junto a la alta sensibilidad? Sí, ¿Pueden sí, sí. convivir entre comillas? Sí, sí, es algo que es, de hecho, aprovechando y haciendo publicidad, vamos a estar en Madrid las jornadas de APACE, serán el 27 y 28 de mayo, y una de las charlas a la charla que voy a dar que me invitaron es hablar sobre autosensibilidad y trastornos psicológicos. Es una duda muy habitual, ¿no? Porque muchas veces se habla de la autosensibilidad como una etiqueta que elimina otros trastornos, ¿no? Y no es real. Quer decir, la autosensibilidad es un rasgo de personalidad que es innato y es genético, y eso ya lo sabemos los que estamos aquí, ¿no? Pero una persona, en función de su historia de vida o de otras predisposiciones familiares, puede desarrollar un trastorno. Una persona puede tener alta sensibilidad y a la vez desarrollar un trastorno obsesivo o puede desarrollar un trastorno bipolar. Entonces, en ese caso, es aún más importante ese acompañamiento, ¿no? Porque ya no hablamos de un acompañamiento solo en fase de perinatal, pero un acompañamiento mientras la persona necesite, ¿no? Pero ¿en qué aporta ahí un psicólogo perinatal? Pues más conocimiento de la interrelación entre la maternidad y paternidad y el trastorno, ¿no? Y si además sabe de alta sensibilidad, pues mejor, ¿no? Es como un conocimientos que se unen, ¿no? Y que pueden incluso identificar las diferencias que puede haber o similitud entre el trastorno y la alta sensibilidad. Y nos de lo que de los pacientes con los que has estado tratando, ¿hay alguno que te has encontrado que nos pueda dar algún ejemplo que haya pasado por esta psicología, por este tratamiento que tú nos estabas Sí. diciendo y además sea altamente sensible? Sí, con personas altamente sensibles yo he trabajado más en la fase ya con los bebés. No he tenido aún una mujer embarazada con alta sensibilidad, pero sí en los primeros años del bebé, ¿no? Sobre todo el primer año. Vamos a recordar que la alta sensibilidad hace con que se viva todo con mucha intensidad, ¿no? Entonces vamos a imaginar lo que es tener un bebé para una persona paz, ¿no? Quer dizer, hay un nivel de exigencia muy alto habitualmente de ellas, ¿no? De querer hacer todo perfecto, el perfeccionismo ese que ya hablamos aquí tantas veces, y también la sobreestimulación. Es las mayores dificultades que se enfrentan en ese primer año. ¿Por qué? Porque primero que cada bebé es único, entonces no hay un manual para los bebés, ellos no ven con manual, tienes que ir descubriendo en esa relación las necesidades. Entonces, las madres altamente sensibles tienen una tendencia a estar un poco obsesivas sin tener un trastorno. Quiero decir, pero a estar altamente preocupadas, vamos a decir así. Entonces, nosotros ayudamos mucho en ese proceso. Primero, de relajar, de entender que hay partes de incertidumbre en ese proceso, que no todas las mamás saben inmediatamente lo que necesita un bebé, que ese aprendizaje es necesario, ¿no? A mí me gusta mucho decir, entender que es parte del proceso y que no sabes todo desde el primer día, ni nadie, ¿no? Pero una persona altamente sensible por la intensidad, sin que se exige más en ese proceso, ¿no? Entonces, los acompañamientos que he tenido el placer de hacer, sobre todo identifico eso, mucha ansiedad, alguna vez alguna depresión postparto, ¿no? Que eso no es por la alta sensibilidad, puede pasar a cualquier mujer, ¿no? Que hay algunas que tienen un poco más de predisposición. Isso ajuda muito também, não entender, estou sofrendo uma depressão, pero é leve, e que posso fazer
qué recursos tengo para salir de esto, pero sobre todo en alta sensibilidad, los procesos que me han tocado son de mucha ansiedad, mucha exigencia, mucha necesidad de saberlo todo, querer hacerlo todo perfecto. Então, te hace vivir el proceso con mucho más tranquilidad, ¿no? Yo tengo un escrito que traje de una familia que me dejó, ¿no? Ellos decían la siguiente frase: haber podido, me escreveram assim como notas de agradecimento, haber podido contar com a ajuda psicológica ha sido fundamental para manter-nos tranquilos e seguros, facilitou compreender e assumir os cambios dessa etapa. O que eu creo que resume bem, ayudar a ir asumindo lo que sim são cambios, los cambios que são mais normales ou mais habituales, e que é lo que eu pueda estar exagerando ou obsesionándome um pouco, demasiado preocupada. Ujú. Pues no sé, Fran, ¿tienes alguna pregunta más que hacer? O... No, yo creo que ha quedado bastante claro y yo creo que esta charla de hoy puede ayudar a muchas personas altamente sensibles que se estén planteándose, en este caso, madres o padres, y me ha parecido de lo más interesante, Jacqueline, lo de hoy. Es diferente y por lo menos aporta también otro aspecto, otra visión diferente también de la alta sensibilidad y de lo que puede ofrecer la psicología para una persona realmente sensible y para no las personas no altamente sensibles. Iba a decir no sensibles, no, sensibles eres. Pero no Muy bien, muchas cerrarlo. gracias. Gracias por la oportunidad, ¿no? A mí me gusta mucho divulgar la psicología prenatal, porque, como dije, aún no es tan conocida, ¿no? Especialmente en el público de alta sensibilidad, yo creo que es tão importante compreender esse benefício que hablamos, ¿no? De que quando tú vas a vivir un proceso con tanta intensidad y que te puedes perder un poco por tu sobreestimulación. Yo misma ahora, cuando recuerdo fases de mi maternidad, penso, contar con una persona hubiera sido genial, ¿no? Quiero decir, para que yo, siendo psicóloga, no lo sabía que existía esa especialidad. Es algo nueva, realmente, ¿no? Y luego también creo que es importante en nuestra conversación de hoy entender la diferencia entre tratamiento y prevención, y que la psicología está también para la prevención. Es algo que tengo intentado insistir mucho, que aún nos falta en España ese concepto de la psicología como prevención, ¿no? Que decir, no solo cuando ya tengo yo un trastorno, cuando tengo un diagnóstico, incluso cuando llevo 2, 3 años con un problema y no consigo solucionar, es cuando vengo yo. Muchas veces recibo en la consulta personas que tardaron demasiado para venir, exatamente porque não entendem ou não conhecem aún essa visão tão preventiva que nós estamos tentando construir em essa nova fase da ciência, não? De que puedo ir para prevenir problemas e não só para tratá-los. Assim que, graças por uma vez mais, oportunidade dessas charlas tão divertidas. Y sobre todo, bueno, pues que esto que aportas nos ayuda a todos, por lo menos para conocer todos los aspectos y de lo que puede ofrecer la psicología, incluso también como prevención, como tú estás indicando. Así que, bueno, pues nada, os recordamos que si tenéis alguna sugerencia, consulta, que nos podéis escribir a ladanzaglaya@gmail.com. Podéis dejarlo también en comentarios de YouTube, podéis... Aquí abajo. Podéis también hacerlo por las redes sociales y mandar vuestras consultas sobre este tema, que os ha surgido alguna duda o sobre cualquier otra que os pueda ayudar, Jacqueline. Y nada, nos vemos en el siguiente programa. Nos vemos en el siguiente programa, que espero que haya preguntas. Me encantaría contestar la pregunta de vosotros sobre ese tema. Así que muchas gracias. Hasta el siguiente mes. Hasta luego.